Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esperemos que todos estén bien. Como dijo Ethel, puede ser que tengamos algún problema técnico. Espero que lo sepan disimular. Si se cae la transmisión, esperen, trataremos de recuperarla. Miren, casualmente por eso voy a comenzar por el final, para que no nos angustiemos en la mitad del shiur, si no avanzamos lo suficiente. Así que, miren, Javerín, no es fácil producir nuevas lecturas de un texto que ha sido leído, releído, deconstruido y reconstruido tantas veces y de tantas formas como es el texto de la Torá. Además que pocos textos han producido tantas capas y estimulado tanta innovación intelectual como la Torá, y dentro de ella nuestros personajes obviamente no se quedan atrás, ya lo venimos comprobando con todas nuestras sesiones. Todos vimos los muñecos rusos, las babushkas, que dentro de una grande hay muchas pequeñas y que para descubrirlas necesitamos abrir una y después otra y después otra, y van apareciendo lentamente nuevas, a veces iguales, a veces diferentes, pero su tamaño es distinto a medida que nos vamos acercando a la unidad básica. Unidad básica me sonó mal, pero es la palabra que ahora encontré. Y luego podemos cerrarlas una por una y volvemos a encontrarnos con la babushka exterior, que es muy grande, muy linda, y bueno, cada uno se puede relacionar con la que puede o con la que quiere. El Midrash Javerín, dijimos muchas veces, se caracteriza por una negativa a ofrecer interpretaciones decisivas y autorizadas del texto bíblico, y eso pone muy nerviosos a aquellos que incursionan en el texto por primera vez cuando ya son adultos y están acostumbrados a escuchar a los maestros decir una opinión, la de ellos, como si fuese definitiva, y de esa manera cierran toda posibilidad de interpretación. Pero, Javerín, el Talmud y la literatura de los Jajamim nos enseñaron que nadie tiene el poder de sellar las puertas de la interpretación, simplemente porque nuestra Torah es Torah de vida, y lo que vive crece si nosotros lo dejamos crecer, o se seca si lo dejamos llenar de telarañas. Uno de los problemas de nuestra época es que de pronto las arañas han vuelto a colocar telarañas, porque eso les da mucha tranquilidad y mucha seguridad, y al tratar ciertos temas que no son los centrales, y al tratar los temas bíblicos en forma acrítica, es decir, sin crítica y sin pensamiento, les resulta mucho más fácil manipular a las personas a través de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la Torah. Entonces, vamos a tratar de seguir viendo la Torah como Torah de vida y vamos a tratar de hacerla crecer en nosotros. Por eso la literatura de los Jajamim emplea estrategias para leer un texto que sirven para abrir nuevas vías de significado. El éxito nuestro radicará en encontrar nuevas formas de leer las viejas historias y tejer hábilmente nuevas lecturas, siempre y cuando encontremos la manera más coherente posible a través de las muchas capas, muchísimas capas, con las cuales se cubre el texto original. Independientemente de las habilidades o antecedentes que tengamos, repito, las puertas de la interpretación, dijeron nuestros sabios, nunca se cierran, y nosotros vamos a tratar no solamente de no cerrar las que están abiertas, sino de abrir algunas que todavía están espérate, a ver cerradas. cómo hago En yo. nuestro tiempo tenemos la necesidad de abrir más puertas. Miren ustedes, las primeras puertas, la de los patriarcas, eran de pieles o eran de telas. Con la arquitectura llegaron las puertas pivotantes de materiales rígidos y permanentes. Las estancias importantes a menudo tenían puertas de piedra o de bronce. Las puertas pompeyanas se parecían mucho más a las puertas de madera actuales. La típica puerta medieval era de tablones verticales con un respaldo de refuerzos horizontales o diagonales. En el siglo XX, la puerta sencilla de panel hueco fue la más común. Hay también puertas giratorias, puertas plegables, puertas deslizantes, puertas de corredera y puertas holandesas, divididas horizontalmente de manera que las partes inferior o superior puedan abrirse por separado. Si aplicamos el ejemplo de las puertas a las maneras de interpretación,
nosotros debemos preguntarnos cuáles son las puertas que debemos abrir en nuestro tiempo. En el tiempo pasado, cada puerta se hacía según los instrumentos que tenían los artesanos y los arquitectos. En nuestro tiempo cambió la arquitectura, se descubrieron nuevos materiales, los instrumentos se volvieron más precisos. Sí, hay todavía coleccionistas de puertas viejas, pero la mayoría de las personas erige otras, las más modernas. Apliquemos todo esto a nuestro tema del conflicto entre hermanos. Animémonos a ser más creativos usando todas las herramientas y elevar las cuestiones. La primera de hoy es tratar de imaginar, mis queridos Javerim, cómo vivían nuestros antepasados, cómo vivían Abraham, Sarah, Agar, Ismael e Isaac, comenzando por lo más elemental que nunca preguntamos porque la Torah no siempre lo dice y con razón, porque su objetivo es darle universalidad al texto. ¿De dónde sacaba la gente de esa época agua para beber? Nosotros abrimos la llave de agua, lo que en algunos países se llama la canilla, y sale agua. Pero la Torá nos demuestra a nosotros que para poder conseguir agua había que hacer toda una peripecia gigantesca y junto a las fuentes de agua se produjeron hechos históricos fundamentales de los temas que estamos hablando nosotros. Miren ustedes qué interesante. Pero la Torá no nos dice cuántas veces la gente se bañaba, casi no nos dice qué comían, excepto en la visita de los 3 enviados o de los 3 ángeles a la cueva, a la tienda de campaña de Abraham. ¿Quién de los vecinos de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de las matriarcas, sabía leer y escribir? Abraham, Isaac y Jacob sabían leer. ¿Cómo curaban sus enfermedades? ¿Cómo eran sus viviendas? ¿Cómo conservaban sus alimentos? ¿Qué lejos podrían estar llegando alejados de sus domicilios? ¿En qué camas dormías? ¿Qué ropas y qué zapatos usaban? ¿Cuál era su cosmovisión del mundo? Miren, Javerín, esto es muy importante porque la dinámica de los conflictos, la dinámica de las relaciones está siempre condicionada por el medio en el cual la gente se encuentra. Responder cada vez que hablamos de los patriarcas a estas preguntas nos permitirá hacer otro ejercicio, que es unirnos a sus sentimientos e imaginarnos cómo en esas condiciones de vida que hoy nos parecen imposibles, si a nosotros una máquina del tiempo nos traslada a la época de nuestros antepasados, difícilmente podríamos sobrevivir porque no contamos con las artes que ellos tenían. Y una pregunta que merecemos hacer, ¿quién de nosotros podría vivir sin papel higiénico? ¿Cómo se pueden llevar los hermanos en una casa si se acaba el papel higiénico? Parece fuera de lugar esta pregunta, pero en tiempos de COVID, en la primera ola por lo menos, la gente se peleaba por ese papel. Imaginemos entonces por un instante a nuestros patriarcas, aquellos hermanos que se peleaban entre sí, en una civilización completamente diferente de la nuestra. Nos resulta mucho trabajo imaginarlos, pero lo tenemos que hacer si es que queremos entender más profundamente, como lo estamos tratando, las razones de los conflictos. Tratemos, Javerín, de ingresar a los personajes y percibir qué sentían. Dejemos de verlos desde afuera y a lo largo de la historia. Así nos será más fácil entender absolutamente todo. Dejemos de mirarlos por la exégesis del siglo X, es decir, por lo que dijeron únicamente los jajamín del siglo X, que se parecían más a ellos que a nosotros, y que además carecían del conocimiento psicológico o científico para identificarse con ellos. Sin embargo, encontraron ellos, en el siglo X, 11 siglos atrás, cómo abrir las puertas de los corazones de los lectores de muchos siglos después también de la nuestra. Eran realmente sabios. Veamos ahora qué lugar ocupa Itzhak entre los patriarcas para poder ubicarnos entre las relaciones de Itzhak y su hermano, de su medio hermano. Itzhak parece desempeñar, Javerim, un papel subordinado a su padre, Abraham, y subordinado al papel central que cumplió su hijo Jacob. En las historias de 2 de los principales incidentes de la vida de Itzhak, la Akeidá, que aparece en Bereshit 22, y la bendición a sus hijos, Jacob y Esav de Bereshit 27, ni siquiera Itzhak es la figura central.
De los tres patriarcas, la personalidad de Isaac es la menos definida y es principalmente el puente entre Abraham y Jacob, el eslabón esencial en la cadena de la grandeza. El conflicto con su hermano Ismael casi no aparece. Lo que sí aparece es la reconciliación, por lo que debemos pensar que sus relaciones con Ismael no fueron simples. Si los Jajamim invierten tanto tiempo en hablar y decir que en el momento del sepelio de Abraham, del padre común, estaban juntos, quiere decir que en el resto del tiempo no estaban juntos. Si no estaban juntos físicamente, ¿se podían pelear? No se podían pelear. Entonces, ¿de qué peleas estamos hablando de estos hermanos? Podemos hacer otro ejercicio que no vamos a hacer, pero simplemente se los aviento ahora al aire para que lo puedan tener presente. Vamos a aprender un poco, también podemos aprender del nombre Itzhak. Itzhak es un nombre cómico. ¿Qué quiere decir? El que hace reír, o me da risa, o me estoy muriendo de risa, o la risa. ¿Qué es ese nombre? Es un nombre lindo, habíamos hablado ya algo de los nombres, lo dejamos por un instante aquí. El destino de Isaac es como su nombre, nos llega pálido. Sin embargo, mis queridos Javerim, tres aspectos de la vida de Isaac lo distinguieron tanto de su padre Abraham como de su hijo Jacob. El primero es que Isaac nunca abandona la tierra de Israel. Su hermano sí. No solamente que la abandona, sino que se asienta en otro lado. El segundo es que nuestro Isaac solo tiene una mujer y solo tiene hijos con una mujer. Es decir, quizás podría haberse preocupado por tener más hijos. En definitiva, la Torá nos habla únicamente de 2 hijos. A lo mejor tuvo más, pero la Torá no los registra y por algo será. Pero no se le ocurre ni a él ni a su esposa hacer lo que hizo su padre, agregar al hogar a otra mujer para que tengan más hijos. Y por último, y no menos importante, es que el nombre de Isaac no se cambia. Nace Isaac, muere Isaac y vive como Isaac. Y vive un poco con la risa esa, ¿no? Ahora, nosotros podemos preguntarnos, y deberíamos preguntarnos, ¿qué es preferible? ¿Es preferible ser un héroe o ser alguien aparentemente intrascendente? ¿Qué importancia tiene ser puente para una transición como la transición entre Abraham y Jacob? Abraham nació en Ur, y después de llegar a la tierra de Israel, baja a Mitzrayim debido a una hambruna. Aunque Jacob nació en lo que sería hoy día el territorio de Israel o en Canaán, escapa de la ira de su hermano Esaú. Vamos a analizar la semana que viene, si Dios quiere, las peleas entre Jacob y Esaú. Regresa a la tierra natal de su madre y finalmente muere en Egipto. Isaac, por otro lado, vive toda su vida en la tierra de Israel. De hecho, la Torá advierte 2 veces que Isaac no debe abandonar la tierra. Cuando el esclavo de Abraham sugiere llevar a Isaac a la tierra donde nació Abraham, si la mujer que el esclavo descubre que deberá ser la esposa de Isaac se niega a ir a Israel, Abraham advierte: ten mucho cuidado de no traer a mi hijo allí. Cito una de las traducciones, y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Estoy hablando de Bereshit 24:6. Ahí podemos traducir más fuerte: no te atrevas a traer a mi hijo allí. O más te vale que no lo hagas. Podemos analizar por qué, en el caso específico, Abraham tenía tanto temor que su hijo regrese al lugar donde él había nacido. Pero lo importante es que, mientras tanto, Isaac, a diferencia de él y a diferencia de su hijo, no se mueve de la tierra de Canaán. Más tarde, cuando Isaac viaja a Gerar debido a otra hambruna, Dios le advierte que no vaya a Mitzrayim. Quédate en la tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, dice Bereshit 26:3. Dios le promete. Si bien Abraham y Jacob reflejan lo que se convertirá en la tradición del judío errante que ha caracterizado gran parte de nuestra historia, Isaac puede ser visto
como el judío que no necesitará vagar de un lugar a otro, que podrá llamar a un lugar específico, esta es mi casa. Nosotros podemos apreciar que residir en un lugar permite echar raíces y desarrollar un sentido de hogar que no es posible cuando uno migra, se mueve de un lugar a otro, como es tan común hoy en día. Miren, Javerim, les voy a contar una historia personal. Mi madre de bendita memoria me enseñó una superstición, de las muchas, y dijo así, que si uno siembra ajo, el ajo está ligado a decenas de leyendas populares y de supersticiones de todo tipo, por sus virtudes y por algunas cosas no muy lindas. Les decía de que mi madre me decía que si uno siembra ajo, ella había aprendido en Europa que lo debe hacer por 7 años seguidos, porque si no le da mala suerte. Entonces, cuando nosotros tuvimos una pequeñísima parcela de tierra en los alrededores de la ciudad natal, donde podríamos ir los fines de semana, tratamos de sembrar algo en nuestro jardín. Y cuando propuse, al ver cómo brotan los ajos con tanta facilidad en la propia casa, sembrar los ajos esos en el jardín, me lo prohibieron, estaba absolutamente prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros, los judíos, sabemos en la Golá, ¿acaso que vamos a poder vivir los próximos años en el mismo lugar? ¿Acaso podemos pensar que podemos vivir 7 años sin necesidad de irnos, y si nos tenemos que ir en la mitad y no podemos seguir plantando el ajo 7 años, pues nos va a ir muy mal, como si no nos fuera suficientemente mal si tenemos que dejar nuestro lugar de residencia porque nos lo prohíben o porque nos persiguen? Ishmael sí sabía dónde iba a quedar. No en vano, su padre, Abraham, como vimos la semana pasada, encontraba su residencia sin Waze. El camello de Abraham Avinu no tenía Waze para poder determinar dónde vivía el hijo. Sabía ya casi el camino de memoria. Isaac también es diferente de su padre y de su hijo, en que solo tiene una esposa, dijimos hace unos instantes, Rivka, y que solo tiene hijos con ella. También es diferente de su hermano, que cambiaba de esposa con facilidad. Lo vimos la semana pasada. Fue suficiente que Abraham Avinu deje algún mensaje criptado a la primera mujer de Ishmael para que cuando él regrese automáticamente la cambie por otra mujer. Mejor o peor, pero no tiene ninguna importancia, las cambiaba. Y obviamente después aprendimos que tenía más de una, simultáneamente me refiero. Dios responde a su súplica y pronto se convierten en padres de gemelos, no tan pronto. La lealtad y el compromiso de Isaac con Rivka son además admirables, especialmente en una cultura que alentaba a los hombres a tomar varias esposas y aumentar su progenie a cualquier costo. Sirve de ejemplo no solo para las parejas que permanecen juntas cuando no pueden tener hijos. Acuérdense de que hay una vaga autorización de divorciar a una mujer después de 10 años de esterilidad, porque la mitzvah de Pururú está dada a los hombres y no a la mujer, y durante muchos siglos nadie sabía que la persona estéril en la pareja podría ser el hombre, por lo tanto había divorcios con el pretexto de la esterilidad, pero que no solucionaban el problema en una boda siguiente. Repito un poquito lo que les quería decir, sirve de ejemplo no solo para las personas que permanecen juntas cuando no pueden tener hijos, sino también para cualquier hombre o mujer que siga comprometido con su pareja a pesar de los desafíos importantes que aparecen todos los días. El tercer factor distintivo de la vida de Isaac es que su nombre, como les decía antes, no cambió. Mientras que Abraham se convierte en Abraham y Jacob se convierte en Israel, nuevos nombres que simbolizan transiciones importantes de su vida, Sarah Sarai, Isaac sigue siendo Isaac. Una de las razones por las que no se cambia su nombre es que Dios lo nombra. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré de alguna forma
mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. Después de él, dice Bereshit 17 en el Pasuk 19. Su nombre, ya vimos, significa se reirá, lo que refleja la reacción de Abraham cuando se entera de que él y Sara serían padres a edades tan avanzadas. Daba risa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Lo leemos en la Torá en Bereshit 17:17. Pero parece que Isaac, quedando como Isaac, también indica cierta estabilidad y consistencia de carácter que no vemos en su medio hermano. Abraham y Jacob tuvieron que pasar por cambios significativos en sus vidas para convertirse en las personas que necesitaban ser. Isaac, por otro lado, no requirió de tal cambio. Tiene el mismo carácter básico y la esencia a lo largo de toda su vida. Ishmael, sin embargo, es el que modifica sus actitudes. Sobre los significados de sus nombres hablaremos más adelante. ¿Qué vamos a hacer con estas diferencias entre Isaac por un lado y su padre Abraham y su hijo Jacob por el otro? Abraham y Jacob parecen caracterizar a Javerim, las realidades de esta vida. Vagar de un lugar a otro sin un lugar al que pueden llamar mi casa, la necesidad de reinventarse ante los desafíos que enfrentan, las dificultades de la vida ante la esterilidad u otras realidades. Abraham y Jacob representan este mundo, los desafíos que enfrentamos como individuos y como personas. Representan a la vida en todo su caos, en todo su desorden. Isaac, por otro lado, representa el ideal, un mundo futuro, el mundo mesiánico en el que nos esforzamos por convertirnos. Una persona, gente con un lugar al que llamar hogar. La capacidad de ser sincero con uno mismo, con nosotros mismos, y no tener que reinventarnos a nosotros mismos debido a circunstancias fuera de nuestro control. Nuestra época se caracteriza por reinventarnos permanentemente. El COVID-19 nos obliga a reinventarnos, ha reinventado todo nuestro modelo de relaciones humanas, ha reinventado todos los sistemas educativos, reinventa las relaciones, reinventa el amor, reinventa la forma de cómo hacer bodas, de cómo festejar a Bar Mitzvot, reinventó la forma de cómo hacer sepelios. Y nosotros tenemos que reinventarnos para eso. Y nos angustia y nos preocupa, y estamos muy, pero muy preocupados, más que nada por esta necesidad permanente de reinventarnos que nos provoca enorme angustia y que hace diferencias entre uno y otro porque de pronto surgen capacidades que no sabíamos que gozábamos, y por otro lado, impotencia cuando hasta hace muy poco tiempo creíamos que podíamos manejar el mundo en un solo dedito. Dejamos de ser fieles a nuestra propia persona. A Isaac parece que no le sucedió eso. En medio de todos los desafíos de los hijos de Israel en el mundo antiguo y en medio de las historias desafiantes demasiado reales de Abraham y Jacob, la Torá ofrece una idea de cómo debería ser algún día cuando hayamos dominado los desafíos y nos enfrentamos para poder vivir donde querramos vivir y ser fieles a nosotros mismos. Sin embargo, aparentemente con ese idilio de no tener que reinventarse, los Jajamim se refieren a Isaac como un maestro de sufrimiento. Así aparece en Bereshit Rabá 94.5, debido a su capacidad para superar las muchas pruebas que enfrentó desde la Akeidá hasta que llegó a perder la visión en la vejez. Su capacidad para superar estos desafíos debería inspirar que enfrentamos para que podamos crear un mundo donde los ideales de la vida de Isaac se conviertan en realidad. Pero no todo es tan idílico en este primer aproximamiento a la persona de Isaac. Vamos a intentar, como ya lo hicimos anteriormente, a averiguar la influencia de los padres
en las peleas de los hijos y de las relaciones entre hermanos en general. Y tenemos un midrash sorprendente que nos enseña algo que nos va a conmover. Algo que tiene que ver con Sará, que finalmente comprendió, según este midrash, el sufrimiento que causó a Agar y a Ismael. La pregunta obvia que nos tenemos que hacer y que nuestros hajamim se hicieron es: ¿por qué la Torá nos habla de la muerte de Sará inmediatamente seguido, después de contarnos la historia de la Akeidá, de la atadura de Yitzhak? Pregunta el Midrash. Rashi responde en una de las respuestas midrashicas que cuando Sará, ya habíamos visto que Rashi usa el Midrash permanentemente, que cuando Sará recibió la noticia de que su hijo casi fue sacrificado, su alma se elevó y murió. Cuando Yitzhak regresa de la Akeidá, Sara le pregunta dónde había estado en uno de los Midrashim, Javerim, en uno de los Midrashim, porque esta historia de los Midrashim ustedes la pudieron haber escuchado de muchas maneras. Pero en esta, cuando Yitzhak regresa de la Akeidá, Sara le pregunta ¿dónde estuviste? Y él responde que su padre lo llevó de viaje y estuvo a punto de sacrificarlo cuando un ángel intercedió. Al escuchar la respuesta de Yitzhak, Sará grita 6 veces, gritos terribles que corresponden a los sonidos del shofar, y luego muere. Así aparece en Vaikra Rabá 22. Sobre los sonidos del shofar y los lamentos de la madre, hay otra fuente muy lejana de esta que tiene que ver con los lamentos de la madre de Sisra, que no era una madre judía, pero que era una madre que tenía todo lo que una madre tiene. Porque nosotros hemos inventado un poco el mito de la madre judía con un poco de humor, como si la madre judía fuese algo muy distinto a las madres comunes, para bien o para menos bien. Volvemos entonces aquí. Sará grita 6 veces, de ahí, según una de las tradiciones, nosotros tomamos los sonidos del shofar, otros dicen que gritó 9 veces, otros dicen que gritó solamente 3, pero que se multiplicaron, y muere. El Midrash se centra en el efecto de las acciones de Abraham en Sará. Ella muere de un shock, de la noticia de lo que su esposo estaba a punto de hacerle a su hijo. Hasta aquí bien, hasta aquí no hay ninguna novedad. Pero hay un comentario más breve de Rashi que no nombra a Abraham y nos ofrece otra posibilidad sobre Bereshit 23.1. Cuando Bereshit 23.1 dice, fue la vida de Sará 127 años, tantos fueron los años Shenei, Hayei, Sará, los años de la vida de Sará, Shenei, Hayei, Sará, que traducimos como los años de la vida de Sará. Y lo voy a decir otra vez, aunque suene Hayei, Sará, está claro para todos nosotros que la palabra Shenei tiene que ver con Shanim, la cantidad de años que vivió. Pero la palabra Shenei, que tradujimos recién años y repetimos tantas veces, también se puede entender midrashicamente como 2. Shnaim, Shenei, es 2. 2, el número 2. No la palabra años, sino 2. Nosotros entonces deberíamos traducir, fueron 2 la vida de Sará. La vida de Sará de 127 años fue en realidad 2 vidas. Sará tuvo 2 vidas, o, si queremos usar otro término, tuvo 2 comprensiones de lo que es la vida en su vida. Tuvo 2 capacidades de vivir. Una antes de la Akeidá, la otra después de la Akeidá. Cuando Sará recibe la noticia de que su esposo, su padre, mata a su hijo Yitzhak, finalmente ella comprende lo que ella le hizo a Agar al echarla con su hijo Ismael
que lo condenaba de esa manera a la muerte en el desierto. Y de ahí nosotros vemos que Sará, según esta interpretación, muere no solo por las acciones de Abraham, sino por sus propias acciones en el momento en el cual se arrepiente profundamente, lo que provocó a la mujer que ella misma había traído a la casa y lo que le provocó al hijo, que era un hijo para Abraham, que ella había procurado, pero que con su actitud ella promovió. Voy a respirar por un instante porque yo sé que algunos de ustedes seguramente en estos momentos estarán sorprendidos por este midrash. Pensar de que Sará murió en un momento de teshuvá por algo que nosotros no terminamos de analizar, porque nunca vamos a terminar de analizar en el momento en el cual estábamos hablando de la expulsión de Agar y de Ishmael, provocados por Sará con la anuencia de Abraham. Sará muere después de la Keidá de una profunda y trágica tristeza, sabiendo ahora el sufrimiento que causó a otra madre como ella. Y así no puede seguir viviendo y se muere por la culpa. Según lo que nosotros hemos aprendido desde pequeños, ella se murió porque el Satán le hizo un chiste. Ella se murió porque cuando Abraham e Isaac se fueron, no le dieron razón de lo que iba a suceder, pero ella como buena madre tuvo intuiciones difíciles y cuando casi se comprueba esa intuición, su corazón no resiste más. Avanzamos un poquito más, Javerín. La Torá nos dice, Vayei aharei advarim haele. Y después de estas cosas, Abraham fue probado. Toma a tu hijo, tu único hijo, tu amado Isaac, y llévalo a Moriah, al monte que yo te mostraré, y ofrécelo allí como sacrificio. No vamos a analizar la Keidá, ya la analizamos en uno de los cursos anteriores, ni sus razones. Únicamente vamos a volver a decir que Keidá significa atadura y no sacrificio. Y tenemos que hacernos algunas preguntas que influyen en la personalidad de Isaac, sobre el cual estamos hablando desde que comenzó nuestra reunión. ¿Cómo se las arregló Isaac después que su padre bajara del monte de Moriah? Isaac, leemos, la llevó a la tienda de su madre y tomó a Rivka por esposa. La amaba. Y así Isaac encontró consuelo después de la muerte de su madre. Isaac estaba destrozado por la muerte de Sara. Ahora, ¿dónde estuvo Ishmael en la Keidá? ¿Estuvo presente? ¿No estuvo presente? ¿Supo? ¿No supo? Acabamos de ver que Sara no sabía, pero ¿dónde estuvo Ishmael? Hay algunos que dicen que los dos siervos que llevó a Abraham para que le ayuden a cargar la leña para hacer el fuego, se quedaron abajo del monte Moriah esperando que baje el Señor Abraham. ¿Y qué pasó cuando bajó Abraham? Abraham bajó solo, bajó con Isaac no aparece su rastro. ¿Qué sintió Ishmael en ese momento, si es que podemos decir de que él estaba ahí al pie del monte, cuando no vio a su medio hermano? Miren ustedes lo que dice el Islam. El Corán, en la Sura 37, del 97 a 111, repito, Corán 37, 97, 111, apunta a la Keidá como la encarnación de la sumisión. Es decir, de que lo importante de la Keidá no fue que el padre llevaba a su hijo para elevarlo como holocausto, sino el hecho de que el hijo era sumiso. Ahora, obviamente, ¿de qué hijo sumiso está hablando el Corán? El Corán habla de Ishmael y no de Isaac, que según el Corán todavía ni siquiera había nacido. ¿Quién fue la víctima propuesta para el sacrificio? Pues fue Ishmael. Dejamos al Corán por un instante de lado
pese a que enmarca la sensibilidad de quien fue atado, que nosotros podemos sí adoptar para tratar de pensar por un instante qué pensaba Isaac, que para nuestra tradición ya era un adulto, cuando en ese momento lo van a atar, y qué diálogos pudieron haber habido entre padre e hijo cuando de pronto no ve al cabrito o al cordero que van a sacrificar y el padre decide atarlo a él y bueno, hay quienes establecieron la posibilidad de diálogo entre padre e hijo que no creo que alcancemos a ver, aunque de por sí es apasionante. Yo les invito a ustedes que busquen esos midrashim porque son realmente apasionantes, o que hagan algo que hasta ahora no les había propuesto, mis queridos Javerim. Ya están entrenados lo suficiente como para poder escribir el propio midrash. Por un instante, imaginémonos, si tuviéramos tiempo, si tuviéramos posibilidades de dividir los Javerim en grupos, pero tenemos tanta gente que nos escucha fuera del Zoom, mucha más gente que la que está en el Zoom, y es imposible porque nosotros no podemos ubicarlos para poder hacerlos participar. Por lo tanto, es un ejercicio que yo les pido y que a lo mejor mándenmelo por WhatsApp o mándenmelo por correo, de tratar de escribir lo que ustedes sienten fue el diálogo, como si fuese una novela. Abraham, 2 puntos. Ven para aquí, Isaquito, te voy a atar. Isaac, 2 puntos. ¿Y para qué me vas a atar, papá? ¿Acaso necesitas atarme para poder hacer un holocausto con un cordero? ¿Dónde está el cordero? Etcétera, etcétera. Yo les propongo que hagan ese ejercicio, es apasionante, y los va a acercar, nos va a acercar muchísimo a la personalidad de quienes estamos hablando ahora. Entonces, aprender del Corán que la Keidah es la encarnación de la sumisión. Estamos hablando de Yitzhak. Cambiemos por un instante a Ishmael por Yitzhak, que después de todo nosotros no aceptamos como verdad histórica lo que dice el Corán. Y vamos a poder entender un poco mejor a Yitzhak. Pobre Yitzhak. Su propio padre lo ata. Sostiene un cuchillo sobre él, listo para matarlo. De repente, en el último momento, se libera a Isaac de ese terror, se desata, se libera porque el padre no lo mata, solo para volver a casa, y cuando vuelve a casa, traumado por lo que había sucedido en Monte Moriah, cuando descubrió que era el padre el que lo iba a sacrificar, aunque él estuviese sumiso, dispuesto a dar su vida, Javerim, ¿qué pasa? Llega a su casa y en el diálogo que mantiene con su madre muere la madre, o encuentra, como la mayoría de los midrashim dice, a su madre muerta. Es decir, no fue suficiente que él estuvo a punto de entregar su vida, sino que de pronto queda desprovisto de su madre. Y tenemos que imaginarnos cuál era la relación de Sará e Isaac cuando Sará, sobreprotectora, limpia la casa de quien estaba amenazando su integridad moral o su integridad física o su posibilidad de heredar los bienes materiales o los bienes espirituales o construir una nación. Miren ustedes, para empeorar las cosas, según Rashi, la muerte de Sará se yuxtapone con la asunción de Yitzhak a Moriah, porque cuando Sara escuchó la noticia de que su hijo estaba siendo preparado para el sacrificio antes de que pudiera saber que no fuera sacrificado, como vimos, su alma la abandonó y murió. Imaginemos el error. Isaac regresa a su propia casa solo, porque no lo vemos yendo con Abraham, para que le informen que su madre murió. ¿Y por qué murió? Porque pensó que él estaba muerto, es decir, de que de pronto la culpa la tenía él. Por lo menos se podría haber pensado que él era el culpable de la muerte de su madre. ¿Qué pensó Isaac en ese momento? Odió a su padre, se enojó con Dios, estaba experimentando una terrible culpa del sobreviviente
culpándose a sí mismo por la muerte de su madre. Regresó una y otra vez al pensamiento irracional de que había causado la muerte de su madre. Y esta, recordemos, era la madre cuyas oraciones él respondió con su nacimiento, la madre que lo amaba con tanta fuerza. Ahora, liberado del altar, todavía temblando de terror, Yitzhak es liberado directamente para enfrentar otro duelo. Un trauma se apila sobre otro trauma. ¿Y cómo se las arregla? ¿Cómo hace para lidiar con el dolor? Yitzhak deambula por los campos. Para salir del dolor, Yitzhak se aísla en los campos. Ora para que el dolor desaparezca. Pero no funciona, nada funciona. Vayitze Yitzhak lasuach basadeh, sabemos, salió Yitzhak lasuach en el campo, y decimos que sijá, conversación, no es otra cosa que oración, y a partir de ahí nuestros sabios aprenden que él fue el que fijó por el horario la tfilá de Minjá. Su dolor es tan grande que un día en el campo mira hacia arriba y ve a Rivka y se enamora. ¿Qué necesitaba Yitzhak en ese momento? Necesitaba amar. Era la única manera de salir de su dolor. Su corazón, que se había roto de tantas formas, necesitaba un nuevo propósito, necesitaba un nuevo amor. No podía quedar aferrado a los amores que ya no tenía. Por un lado, Abraham no está, por otro lado, Sara ya no está. Uno porque está en otro lado y el otro porque está en el otro mundo. Yitzhak fue el patriarca que pasó por un trauma único. ¿Quién más fue atado al altar por su padre solo para causar indirectamente la muerte de su madre? Nosotros tenemos en el Tanaj un caso de un padre que prometió que quien salía a recibirlo después del triunfo en la guerra, pues iba a sacrificarlo, y salió su propia hija y le autorizó a su hija a llorar su virgindad y su soltería y su mala suerte para después sacrificarla o no, porque en el Talmud hay una versión que dice que al final no la sacrificó, pero no hay más casos como ese recogidos. Yitzhak no solo necesitaba una esposa, necesitaba como esposa a Rivka. De hecho, el nombre Rivka proviene de una raíz en hibrid que significa nudo, lazo corredizo, enlazar, atar, acoplar, unir o ensamblar. Oigan, Javerín, este hermoso razonamiento. Yitzhak, que una vez había estado atado al altar de la muerte, solo finalmente pudo ser desatado por alguien que pudiera atarlo fuertemente al altar del amor. Voy a repetir esta frase que me parece preciosa, no es mía. Yitzhak, que una vez había estado atado al altar de la muerte, al Mizbeach en el monte, puede ser desatado psicológicamente de esa atadura que le quedó traumática por alguien que va a cambiar esa atadura por otra atadura, uniéndolo al altar del amor. Y ahora podemos preguntarnos, después de todo el objetivo de todos estos análisis, ¿cómo podría llevarse este joven con todo lo que pasó con su hermano? Pensemos. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años, ya lo vimos antes, de la vida de Sara o las vidas de Sara. En Bereishit 23, el Midrash nos dice, Abraham no era feliz en este mundo y tú buscas ser feliz. Le nació un hijo cuando tenía 100 años y al final
Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo y ofrécelo en holocausto, en Bereshit 22:2. Y Abraham recorrió una distancia de viaje de 3 días. Después de 3 días percibió una nube posada en la cima de una montaña y le dijo a Isaac, hijo mío, ¿ves lo que yo veo? Sí, le respondió, ¿qué ves? Preguntó, le dijo, veo una nube posada en la cima de la montaña. Les dijo a Ismael y a Eliezer, que se supone que eran los 2 siervos que lo acompañaron, ¿ustedes ven algo? No, le respondieron, nosotros no vemos. Entonces tomó Isaac su hijo y lo llevó montaña arriba y colina abajo, lo llevó a una de las montañas, construyó un altar, arregló la leña, preparó la pila donde estaba el altar, tomó el cuchillo para matarlo, y si no lo hubiera llamado un ángel del cielo, Isaac ya a lo mejor no viviría. Hay pruebas de que esto es así porque Isaac regresó con su madre y ella le dijo, ¿dónde has estado, hijo mío? Y él le dijo, mi padre me tomó y me llevó a montañas arriba y colina abajo. Ay, dijo, pero el hijo de una mujer desventurada, si no hubiera sido por el ángel ya te habrías matado. Sí, le dijo. Entonces ella pronunció los 6 gritos, correspondientes a los 6 toques del shofar, y se ha dicho, apenas había terminado de hablar cuando murió, por eso está escrito, y vino Abraham a hacer duelo por Sarai y a llorarla, en Bereshit 2. ¿De dónde vino él? Rabbi Judá, hijo de Rabbi Shimon, dijo, vino del monte Moría. Ahora Abraham albergaba dudas en su corazón y pensaba, tal vez el cielo no lo permita. ¿Se ha encontrado en él alguna mancha descalificante en su conducta? Por eso su ofrenda no fue aceptada. Pero el libro de Coelet, nuestro querido Eclesiastés, nos dice que salió una voz celestial y le dijo, ve, come tu pan con gozo, porque Dios ya ha aceptado tus obras. Es decir, nosotros podríamos pensar por un instante que Abraham, pese a la felicidad de ser padre, y de ser padre, ya vimos que tuvo tantos hijos, él podría sentirse mal porque Dios le rechazó lo que el mismo Dios le había pedido, pensándose él culpable de que había hecho algo mal. Miren, wow, estoy viendo la hora y no hicimos la acá, así que permítanme unos minutitos más y vamos a tener más tiempo para dialogar a la finalización de la presentación, si se quiere. El Midrash Vaikra Rabá sobre Bereshit, después de todo, es una de las obras midrashicas más antiguas y se supone que se compuso en el siglo V de la era común. Pero hay otros midrashim que habíamos nombrado así al pasar, que el Satán engañó a Sará, llegó al lugar donde Dios le había dicho que fuera y ató a Isaac su hijo en Bereshit 22:9. Cuando Abraham vino a matar a Isaac, Isaac le dijo, padre, átame las manos y las piernas. Isaac le dijo al padre, papá, átame las manos y las piernas, porque el espíritu, el alma, los nervios son imprudentes, y cuando vea el cuchillo puedo asustarme. Y entonces el sacrificio no servirá para nada, porque mi temblor hará que no puedas cortar exactamente como marca la halajá. Hay que sacrificar a los animales sin hacerlos sufrir con un solo tajo. Inmediatamente Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo con el que sacrificaría a su hijo. Isaac dijo, papá, no le digas a mi madre cuando esté junto a un pozo o cuando esté parada en un techo, lo que estás haciendo, no sea que se caiga y muera. Inmediatamente construyeron el altar y Abraham ató a su hijo sobre él y tomó el cuchillo y se preparó para matarlo, sacando una mejilla de sangre de Isaac, según este Midrash, porque al mover el cuchillo pasó por la mejilla. El Satán vino y empujó la mano de Abraham y Abraham dejó caer el cuchillo. Y cuando lanzó su mano para levantarlo, vino la voz celestial y gritó desde los cielos, Abraham, no pongas tu mano sobre ese muchacho. Si no fuera por eso, lo habría sacrificado. En ese mismo momento, según este Midrash que adelantamos hace unos minutos, Satán fue a Sarai y se disfrazó de Isaac. No fue Isaac, fue Satán disfrazado de Isaac. Cuando lo vio le preguntó, hijo mío, ¿qué te ha hecho tu padre?
Y él respondió, mi padre me tomó y me hizo subir montañas y bajar a los valles y me hizo subir a cierta montaña y construyó un altar. Instaló el altar, arregló la leña y me ató sobre el altar. Luego tomó el cuchillo para matarme. Si el santo no hubiera gritado, no le eches la mano a este muchacho, me habría matado. No completó su oración cuando el alma de Sara ya se había ido. Y así está escrito, y vino Abraham a llorar y a condolerse por Sara. ¿De dónde vino? Desde el monte de Moría, donde fue la atadura de Isaac. Eso lo dice el Midrash Tanjuma, que nosotros hemos nombrado tantas veces, que es una colección midrashica del siglo IX y que se atribuye al rabino Tanjuma. Bueno, me detengo aquí y disculpen que no me haya detenido antes, aunque tenemos todavía mucho material para redondear y nosotros la semana próxima, si Dios quiere, vamos a abandonar a Isaac y a Ishmael, porque con este material creo que hemos tenido suficiente para analizar muy profundamente lo que sucedió y vamos a entrar en la apasionada lucha de otros dos hermanos que son Esaf y Jacob. Pues sí, hacemos aquí, nos detenemos para que ustedes, mis queridos amigos, puedan participar hablando, preguntando, comentando, agregando, sintiéndose bien de hacer lo que prefieran para que la clase esta sea lo más clara posible. Ok, Javerim, si hay alguien que quiere preguntar o participar, tenemos unos 10 minutos, vamos a aprovecharlos. Shmuel acaba de escribir aquí sobre que fue a Beersheba, ese tema ya lo habíamos hablado, estamos hablando sobre el, es decir, que no fue directamente el monte Moriah, sino simplemente desde Beersheba, y tenemos que hacer una anotación, Shmuel querido, sobre los Midrashim. Para los Midrashim no hay espacio, no hay tiempo, así que, como ya alguna vez les dije, mi maestro me había indicado, no hay que preguntar las contradicciones del Midrash. No dije que el texto no decía eso, sino el Midrash. Ahora sí, perdón, el que te haya interrumpido. Yo sigo sin poder ver como la semana pasada, así que si alguien quiere hablar... Ahora yo tampoco hablar, puedo ver. Yo quiero decir algo. ¿Puedo? Ya. Okay. Habla, y hablen los demás cuando termine Paulina, porque nosotros desde aquí no estamos viéndoles vuestros rostros, así que Ethel, puedes abrir los micrófonos de todos para que quien quiera después de Paulina hacer uso de la palabra lo haga. El que quiere hablar va a abrir su micrófono, porque si no acopla. Sí, Paulina, adelante. Ok. Y bueno, tanto material, la verdad es un océano lo que nos transmitiste, Erasmiel. Pero yo me voy a agarrar de un detalle que es del tema del Satán, que no aparece en la Torá, no aparece en el Tanaj, un poquito en Yov nomás, pero sí mucho en los Midrashim. ¿Cómo entendés vos el rap? ¿Cómo entendés? No sé cómo, pero el tema del Satán. ¿Qué es para vos el Satán? Yo tengo una idea. Nina, vamos a tener que hacer un curso especial sobre el Satán. El Satán lo traté en el libro y contestarte ahora sería imposible. Yo tengo mis grandes dudas sobre la existencia de un Satán concreto, pero sí sé que hay un Satán que es una creación literaria, si se quiere, y filosófica, que nos ha servido no solamente a los judíos, sino a los miembros de muchas naciones y religiones para poder quitar la culpa de encima y adjudicarla a un tercero. Pero es un tema demasiado profundo como para contestarte con liviandad ante un desafío tan grande como el que planteaste. Bueno. Querido Erasmiel, ¿se puede? Sí. Sí, Shlomo, adelante. Bueno, yo le voy a dar a usted, aparte de las buenas tardes, motivo para que después me llame y me rete, como lo hace siempre. Pero lo digo al agradecer por la clase, porque son todas cosas que realmente no habíamos, al menos en mi caso, estudiado antes, y enriquece mucho, porque uno empieza a comparar esto con lo otro y tiene más posibilidades
de dilucidar todo ese manantial de sabiduría que es nuestra Torá. Así que muchas gracias por todo, nuevamente por todas estas explicaciones que se agregan a las pocas o muchas que podemos tener. Y referente al Satán, voy a decir una opinión mía, el Satán es una creación que está en uno mismo, es el pensamiento de uno mismo. Cuando se dirige para el lado que no corresponde, yo interpreto que es eso lo que se figura como Satán, que uno mismo lo tiene incorporado a sí mismo, lo tiene así, y es el que le hace inclinar a cosas que no estarían bien. Y la obligación de la persona es poder luchar contra eso. Es una pelea, así como estás hablando de las peleas de los hermanos, es la pelea de la vida en la persona, luchar con un instinto y con otro instinto. Es mi humilde opinión. Lo que pasa es que como tú estás hablando del Yetzer, perdón, un segundito, estás hablando del Yetzer, es decir, del instinto y no específicamente del Satán, llamando al Yetzer Satán. Lo hacen algunos rabinos, sí. ¿Puedo hablar? De Galia y no sé si hay... Galia y yo. Bueno, con respecto, hay mucho para hablar y para pensar, ¿no? Pero me quiero focalizar en el nombre de Yitzhak, que dijimos que, bueno, es el único nombre que no es cambiado, como fue el cambio en Abraham, en Jacob, en Sarai, en Sara. Si no me equivoco, puedo acotar que el nombre de Yitzhak lo pone Dios, desde antes de que, porque te reíste, le dice, lo llamarás Yitzhak. Justamente acá no hay elección por parte de los padres, la elección fue del Eterno ponerle el nombre. Entonces ya no había necesidad de un cambio, podríamos decir, porque ya el Eterno lo estipuló desde antes de la concepción. Y por otro lado, esto que hablamos que Abraham y Jacob nos representa la idea del Olam Hazé, de reinventarse, y Isaac, el ideal, el Olam Abal, el Olam Abá, también lo puedo pensar que la vida de Isaac también fue un reinventarse desde la propia elección del Eterno, que no le permitió ni cambiar el nombre. Y eso que tener la capacidad de superar todos esos desafíos desde la misma persona, desde la identidad de ese nombre, que es Yitzhak. Pero me queda como colgado, que tengo que seguir pensando, me va a tener que ayudar, esto de que el que hace reír, el que da risa, ese nombre cómico, ¿qué nos hace reír? ¿Qué es lo que nos hace reír? Porque ahí no hay cambio. Se mantiene hasta el fin ese nombre. Es muy interesante, Galia, lo que dices, y no lo voy a contradecir, sino que lo voy a agregar a lo que hemos hablado. Pero hay todo un tratado, hay un tratadista por lo menos, que se dedicó a escribir sobre el por qué le dieron ese nombre chistoso. Porque nosotros podríamos plantearlo también extendiendo el significado de el que ríe o el que hace reír y llamarlo el bufón, y llamarlo el payaso, y llamarlo el que no tiene personalidad, sino que está maquillado para hacernos reír, y que como en la ópera Il Pagliacci, ríe y llora y ríe simultáneamente, después de haber enfrentado la vida y la muerte. También, en el libro, perdón que les remita a lo que he escrito, hago un largo desarrollo sobre los nombres, y para dejarlos felices en la finalización de nuestra reunión de hoy, recuerden de que Yerachmiel es usado en Israel como sinónimo de Shlumiel. Y Shlumiel es en definitiva el pobrecito, el inútil, el torpe, el que no tiene éxito en nada. Y entonces, al grado que algunos, porque no quieren usar la palabra Shlumiel, que nace de una obra teatral, digan que la acción que tomó el ministro tal y tal
fue una acción hierajmieli, es decir, sumamente torpe. Y entonces yo tengo un problema con mi propio nombre, pero ese no es tema para elevarlo aquí frente a ustedes, sino para llevarlo al catre y poder analizarlo, aunque yo no lo elegí, a mí me lo pusieron y nunca lo cambié. Así que es un tema, el tema de la bufonada de Itzhak es un tema que algunos protestan a Dios, y nosotros tenemos el derecho a protestar a Dios. ¿Por qué elegiste ese nombre para una persona ni más ni menos tan valiosa, tan importante, tan central en nuestra vida como es Itzhak? ¿Qué es lo que hizo que se eternice la burla de Abraham? Y aquí nosotros tenemos que ver si lo que Abraham y Sará en ese momento se ríen, en el momento de la anunciación del nacimiento, si acaso esa risa es una risa de felicidad o es una risa de burla, porque Abraham también cae sobre sus bruces, y el caer sobre sus bruces significan cosas no siempre de alegría, sino de tragedia. Y se rieron Abraham, se rió o se burló. Se burló de su mujer, tal cual como dice el mismo versículo, que ya había pasado su tiempo de fecundidad, lo digo en la forma más elegante posible, o se ríe de él mismo, que a lo mejor no estaba uniéndose a Sará para procrear hacía por lo menos 40 años antes, o 30 o 10 o lo que ustedes quieran. Entonces hay, Gladys, y obviamente es otra vez un desafío que nosotros tenemos que asumir, si es que queremos avanzar y avanzar y profundizar, algo fantástico que nos permite volver a ver qué es lo que sucede con el significado del nombre de Isaac y hasta qué punto ese nombre se quedó grabado en él, y casualmente porque quedó grabado en él tenía que demostrar de que no era bufón, que no era payaso, que era serio, que era dramático, que era trágico, y que de alguna forma el nombre no solamente podía afirmar su personalidad, sino también negar. Vamos a darle la palabra a Shoshana y después yo también quería hacer un comentario. Yo también quiero hacer un comentario, si es posible. Primero, por favor, Shoshana. Bueno, gracias, Rab, por permitirnos pensar cómo nosotros vemos la historia, cómo la enfocamos en los tiempos que corren y cómo nos podemos imaginar las cosas. En principio, cuando comenzó el shiur, yo me decía, ¿cómo se vivirán en los países hoy mismo no monogámicos? El hecho de que un hombre tenga más de una mujer, los celos inevitables, por lo menos, que a uno se le ocurre en una sociedad monogámica. Nunca hablé con una mujer de un harén, por ejemplo, para preguntarle si son aceptadas o no las otras, aunque me imagino que no debe ser tan fácil. Y en ese permiso que nos está dando de imaginar cosas, la equivocación. Si la misma Sará se da cuenta que se equivocó al echarla a Agar con su hijo, ¿por qué no puedo pensar que también Abraham se equivocó al pensar que lo que Hashem le decía se puede haber equivocado? Alguna vez leí, no me acuerdo, un poeta no midrágico, que decía que así como Hashem le dijo, sacrifica a tu hijo, cuando dijo, no toques a tu hijo, él le dijo, mira, no me mandes al Satán, decímelo vos personalmente también, porque si me mandás a sacrificarlo, decime vos por tu voz que no lo haga. Entonces la pregunta es, ¿y si Abraham se equivocó? Porque en realidad, ¿qué es esto de hacer un sacrificio humano con un Hashem que lo manda? ¿Y si él se había equivocado? Bueno, ese es el permiso que nos da para pensar esas cosas realmente, sí. No solamente eso, sino que ya habíamos discutido el tema de la Akeidá en otro curso anterior. Y bueno, pero
Lo que tú dices tienes razón, lo que importa y lo que nuestro desafío es tratar de ver, sí, Abraham se equivocó, y yo creo que Abraham se equivocó y que tomó nota de que se equivocó, por eso vimos la semana pasada que fue a visitar a su hijo, porque si no se hubiera sentido equivocado, no hubiera ido a verlo a Ismael, a escondidas de su mujer o no, pero fue, y su hijo se dio cuenta, Shoshana, de que después de todo lo seguía queriendo. Más muestras de arrepentimiento que ese no hay. Cuando hay un conflicto en nuestra época entre padres e hijos y se pelean seriamente, los padres no vuelven a ver a los hijos, y los padres no vuelven, ni siquiera van a ver y a conocer a sus propios nietos, o los padres no permiten que los nietos visiten al abuelo porque los desheredó. Avanzamos, por favor, Ethel, a quien le toca el uso de la palabra, por favor. Sí, Rosa y Paco. Bueno, hay mucho de veras aquí de qué hablar, pero como el tiempo es corto, me voy a enfocar solamente al tremendo dolor que siente Itzhak cuando llega y la madre está muerta y él anda por los campos y solamente se cura con el amor de Rivka. Para mí eso simboliza que llega un momento en que el hombre debe dejar el amor de la madre, debe dejar la casa y debe tomar esposa, enfocar su amor a la esposa. Ese es el nuevo amor, la nueva casa. O sea, el hombre deja su casa totalmente y entra a otra casa, a otro amor. Sin querer o queriendo, Reis, hiciste mención de los primeros psukim de Bereishit que dicen textualmente: y abandonará el hombre al padre y a la madre y se unirá a mujer y serán un solo cuerpo. Muy lindo lo que dijiste. Una sola carne. Sí, Paco. Una sola carne, perdón. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Rab, porque me parece deslumbrante el juego de espejos de que Sara muere al ver lo que ella había hecho tiempo antes. Yo lo que quiero decir es dos cosas. Una, Abraham era viejísimo cuando nació Isaac. Y sabemos también que Isaac no era un niño pequeño cuando ocurre la Akedah. Y sabemos también la desgraciada costumbre que tienen en esa zona determinados pueblos, por no decir casi todos, según la antropología, que es ofrecer el primer hijo a las muertes. El primer hijo no es para la familia, el primer hijo es una ofrenda a Dios. Y de alguna manera, si se me permite la herejía, pienso que Abraham tuvo un momento de debilidad e intentó hacer lo mismo que hacían sus vecinos. Tengo un solo hijo, Dios me lo dio, pero si yo lo mato, soy como mis vecinos y en consecuencia Dios me hará muy rico, muy poderoso y muy lleno de hijos. Y bueno, termino diciendo, Rab, lo mismo que le dije al principio, que mil gracias porque en cada clase mínimo suelta usted 10 o 12 perlas y eso no tiene valor. Raf. ¿Quién más? Ya. Gracias, Paco. Por lo menos que yo vea ya. Yo quería decir algo. Sí, perdón. Sí, Elisa. Que realmente maravilloso el tema de poner a Itzhak en otro lugar, porque por lo general la interpretación era que Itzhak era a lo mejor un héroe mudo, ¿no? En eso que dijiste, Yerahmiel, del puente, ¿no? El puente entre Abraham y Jacob, y por el tema de la caída, ¿no? Si no habla, no dice, no se enoja. Y a mí me parece que lo que el Midrash hace es el rescate de la propia identidad, ¿no? Es decir, de la propia identidad de Itzhak. Y en ese sentido me parece maravilloso esos aspectos de los que hablaste, ¿no? Es decir, como propios. No abandona Israel, solo una mujer, ¿no es cierto? Y
hace honor a su nombre y modifica en su acción a lo mejor lo que el hombre implica filológicamente, ¿no? Desde ese lugar me parece justamente una puerta enorme que se abre, como dijiste al principio. Gracias. Gracias a ustedes, Javerín, y nuevamente disculpen los problemas técnicos. Yo en estos momentos, por los problemas técnicos de la red, ni siquiera puedo ver vuestros rostros, así que los saludo y les deseo que tengan mucha salud y que se preparen releyendo antes un poco sobre Yaakov y Esav, porque otra vez vamos a entrar en ellos, pero vamos a salir de ellos y vamos a usar una puerta y otra puerta y otra puerta y otra puerta y vamos a usar lo que una vez Paco me dijo, de que a veces si no podemos encontrar la llave para abrir la puerta, vamos a buscar hacernos una ganzúa, como hacen los ladrones, o vamos a entrar por la ventana al conocimiento para descubrir lo que realmente está oculto por el polvo, o porque lo metieron abajo, o porque lo olvidamos, y descubrirlo y hacer lo propio. Mis queridos Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muchísima salud en esta nueva semana y cuídense, por favor. Gracias, Javier.